Latitud Fox, Jorge Alberto Gudiño Hernández, gran escritor mexicano, gran novelista mexicano, y esta nueva obra está en Alfaguara, Historia de las Cosas Perdidas. Me llena de gusto poderme encontrar con él para este diálogo. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Beto, ¿tú? Yo estoy encantado de estar aquí contigo y de platicar contigo siempre, pero ahora en Fox, bueno, es nuestra primera vez. Una novela en la que reparamos y repasamos y rebotamos por el concepto de la mediocridad y de la excelencia. Uno siempre hace lo mejor que puede, se repite como mantra. Así es, creo que yo quería utilizar esa frase como el argumento central en términos discursivos de la novela, que además podría leerse, y de hecho en la novela se dice como una simple frase del libro de superación personal chafa, ¿no? Uno siempre hace lo mejor que puede, suena a eso que hasta nos dicen como refrán o de manera educativa en algún momento de nuestra vida, pero poco a poco a lo largo de la novela como que voy extendiendo tanto desde la parte semántica como desde la sintáctica, su significado, como para querer mostrar que esa frase dice más cosas, pero que al mismo tiempo podría o no condenarnos a eso. Y al mismo tiempo, vidas ocultas, vidas enigmáticas. Siempre hemos sabido que tenemos o que guardamos secretos para unos y para otros. Eso me abría un poco la puerta para construirle a uno de los dos protagonistas, a Andy, toda una segunda o una tercera o una cuarta vida que fuera prácticamente contradictoria a la imagen que tenían los demás personajes de él, ¿no? Es decir, un secreto o una serie de secretos en serio, ¿no? Ya no esta parte que no contamos o que no compartimos, sino la construcción planeada, estructurada, con mucha intención de una vida paralela. Metes en el transcurso, además con párrafos que van alternando historias y conceptos y lo que podemos entender de lo que era la vida oculta o de las vidas ocultas de Andy, introduces la anguila de las posas, un boxeador. Hay un plano, hay una serie de fragmentos a lo largo de la novela que tratan acerca de las muertes ridículas, ¿no? Las muertes ridículas, que la idea me surgió cuando vi probablemente la noticia hace varios años, la primera vez que la vi, que alguien se había muerto por estar sacándose una selfie, ¿no? A Andy le interesaba no tener una muerte ridícula. Y entonces la anguila de las posas es un exboxeador que tiene una muerte ridícula dentro de sus parámetros. En realidad no sé mucho de box, espero que no me haya salido mal este pequeño perfil que hice, pero yo siempre trabajo desde la ficción, ¿no? Si fuera como tú, todo tendría que estar súper documentado y tener que estar así muy meticulosamente armado, pero bueno, es un boxeador que se me apareció en el camino. Oye, tú has dicho que nunca he sido muy aficionado al fútbol y lo lamento. Me encantaría poder entrar en el tiempo sagrado de la pasión futbolera. ¿De verdad te gustaría? Me gustaría no porque me interese muchísimo el fútbol como el deporte, me encantaría porque permite esa como evasión del yo, ¿no? Esa salida al tiempo sagrado, que es un tiempo que se da cuando uno es espectador de eso, cuando uno va a una fiesta, cuando uno está frente a una obra de arte así, que de pronto se queda pasmado, qué sé yo, ante un cuadro en un museo y no hay nada que uno pueda hacer. Me gustaría tener eso, me gustaría tener también ese compañerismo que se vive o que supongo que se vive en las porras y que la gente se emociona muchísimo porque México mete un gol en un partido pese a que, perdón que lo diga aquí y además me parece que no es el canal adecuado, pero todos sabemos que no va a llegar más lejos. Pero de todas formas se emocionan muchísimo cuando se mete ese gol en el partido y demás, ¿no? Me encantaría emocionarme muchísimo. Yo podría vivir el resto de mi vida sin ver un partido de fútbol, salvo los de mis hijos, ¿no? Entonces eso me mete en un conflicto tremendo. Y en el partido de mis hijos me enojo y pues uno se emociona, ¿no? Tengo un amigo que fue árbitro en Francia y que ha sido VAR en México y me la paso preguntándole posibilidades extrañas del juego. Yo no sé si leíste City de Barico. En City hay un árbitro y hace unas preguntas rarísimas. Bueno, pues yo hago otras, ¿no? Soy muy, muy metiche, entonces sí he sido un observador de lo que pasa. Cuando era niño, para que te pongas contento, le iba yo a las Chivas. Entonces probablemente no estaba yo tan mal encaminado. Te conmueven muchos momentos futbolísticos.
te conmueven muchos lances futbolísticos. Porque además el fútbol tiene esa posibilidad, y también lo hemos platicado alguna vez, como todos los deportes, de generar una épica completamente diferente. Es decir, hay poca literatura de deportes justo porque escribir lo imposible en literatura parece inverosímil, cuando en el campo en realidad sí sucede lo imposible. ¿Y a qué me refiero? Al gol de último minuto que metió el portero que fue al tiro de esquina, al cuadrangular en el último batazo que metió el jugador que además tenía mal la pierna en el último partido de la Serie Mundial. Eso es inverosímil si uno lo escribe, pero pasa, y entonces esa épica es tremenda en términos narrativos, y es una maravilla si uno lo piensa como una historia, ¿no? El knockout del boxeador mexicano que le pega en el último round al otro que iba ganándole, ¿no? Y quizá por eso, sí, en tus dos muertos, en tu novela En tus dos muertos, que es tremenda, la televisión, tú dices, la televisión ya había dejado de transmitir un partido insulso para dar paso a lo importante. O en otro momento lo tengo por acá, en 7 son tus razones, están hablando de un estado de salud muy crítico y explicas que como el doctor hablaba de una manera muy plana, dices como si fuera un comentarista de fútbol. A veces toda esa épica como que se anula a sí misma, ¿no? Se anula a sí misma y de pronto parece que la batalla que todo el mundo esperaba que fuera una gran batalla es un partido súper cerrado en el que no pasa nada. A ver, yo siempre lo he dicho, tengo muchos libros o tengo algunos libros y la mayoría de los que leo no son buenísimos. Son buenísimos unos cuantos y entonces los sigo leyendo porque siempre estoy buscando esos buenísimos. Me parece que también quien está viendo el partido pues está esperando un gran partido, aunque sabe que no todos son maravillosos. El fútbol siempre ha tenido algo de tramposo, algo de ambiguo, algo de interpretación. A mí por eso me gustaba el fútbol antes del VAR, porque todo estaba sujeto a la interpretación de una persona que era imposible que lo viera todo, ¿no? O de 3 personas que es imposible que lo vean todo. Entonces esa parte que es un poco rígida, que es un poco, que no es exacta, me resultaba también interesante. Y con los Juegos Olímpicos pasa algo que me interesa mucho, y es que para hacer cualquier cosa hay que pensar la cosa, luego resolver rápido y luego hacerlo. Esas 3 cosas las hacen en décimas de segundo y les sale. Voy a hacer esto para conseguir esto. Pues no, ni siquiera sé si es un proceso mental real, ¿no? La capacidad del ser humano de hacer cosas increíbles, ¿no? Y esto a lo mejor también nos lleva al debate de si es sano que toda una identidad nacional o un ánimo nacional dependa de 11 personas con el uniforme, ¿no? Algún día me dijeron, y lo decían en alguna conversación, es que los equipos de fútbol representan o son un reflejo de lo que sucede en el país, y me parece que eso tampoco es cierto, ¿no? Y me parece que eso no es cierto, y el claro ejemplo podría ser Brasil. Por un lado, Brasil también vive y tiene un país que tiene muchísimos problemas, pero ha ganado mucho en el fútbol, o Finlandia en el otro, ¿no? Finlandia nunca gana nada en el fútbol hasta donde sabemos, y tiene un país muy civilizado, muy sólido. Entonces me parece que a veces se presta esto para hacer esas como falsas analogías en torno a la identidad nacional y en torno a ello. Pero rescato en Historia de las cosas perdidas. Había envejecido, sin duda. He sabido que el dolor, más que los años, es lo que termina arrebatándonos la juventud. Al menos esa que guardamos en la mirada. La juventud que guardamos en la mirada. Creo que la juventud, lo trabajo en otro libro un poco más quizá, tiene que ver justo con el momento en el que uno va perdiendo las ilusiones, las fantasías o la idea de futuro, ¿no? Si en algún momento nos descubrimos mediocres y no sabemos qué hacer con ello, también es un trance doloroso, y eso se nota en la mirada. Latitud Fox, Jorge Alberto Gudiño, quien no siendo futbolero, es más futbolero de lo que de repente pudiéramos pensar. Continuamos.